así que tengan ustedes mucha precaución. Ya ha habido 2 muertos en Asturias y en Galicia respectivamente como consecuencia de los efectos del temporal. Hoy en alerta pues llega ya también, como dijimos ayer, que era previsible, la tormenta o el tormentón a Baleares, y en general pues va a llover en todas partes, salvo Canarias. Todo el fin de semana va a ser muy parecido a lo que tengamos hoy. Como llueve, pues las temperaturas están bastante altas para esta época del año. 15 grados de máxima en Madrid. Igual que ayer, las máximas nacionales, las 2 capitales Canarias y Melilla, 23 grados. Y la mínima, León, 2 grados. Bien, ayer un tribunal de la Unión Europea nos dio una bofetada en la mejilla izquierda y a continuación nos dio otra por la parte derecha. O sea, paz, paz. Hay algunos que quieren pensar que no, que la Unión Europea es neutral, que lo que pasa es que un detalle... No, no hay ningún detalle. O sea, en la Unión Europea existe, desde su fundación, un racismo casi constituyente contra los países mediterráneos y católicos, perpetrado por los países protestantes con la ayuda de Francia, que siempre ha traicionado al catolicismo. Bueno, como será que estaba aliada con el turco, con el islam, cuando España lo combatía en Lepanto, o sea, traidores hasta decir basta. Francia es un país muy bonito, pero la política francesa ha sido siempre antiespañola. Durante décadas, Francia ha sido el santuario de la ETA. Los etarras mataban en España y se iban a cobrar el chantaje tomando un Pernod en Biarritz, a la vista de la policía. Eso cambió con el GAL. El GAL fue una actividad delictiva, un terrorismo de Estado, pero en cuanto empezaron a matar gente en las playas de Francia, curiosamente empezaron a entender que España es un país hermano y que había que ayudar. Esto Francia, que no es de las peores. Desde que empezó la actividad golpista en España, los golpistas han tenido 2 aliados fundamentales. El primero, los gobiernos de España, del cobarde Mariano y del traidor Sánchez. Y después, jueces de la Unión Europea. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay jueces, sobre todo en los países protestantes, y usted no me dirá que esto es una guerra de religión. Hombre, claro que sí, naturalmente. ¿Qué creen ustedes? ¿Que eso de la leyenda negra no existe? Pues claro que existe. ¿Que ahora no se va a misa en los países católicos? No, ni en los protestantes. ¿Y qué? El prejuicio continúa. El prejuicio, el desprecio. Desde que empezó en general, todas las actividades delictivas contra España, siempre hay un país, Bélgica, que ha sido siempre un santuario de todos los criminales antiespañoles, sean etarras, sean islamistas, bueno, también alberga a los islamistas que matan en Francia. En general, Bélgica alberga cualquier cosa excepto un Estado de Derecho. Como Estado de desecho es el modelo al que se encamina España. Bélgica es un país hecho pedazos, con 2 comunidades que no se soportan, la que habla flamenco y la que habla francés, flamencos y valones, y en medio de Bruselas. Ahí se soportan, pero tan mal que se han convertido en una especie de Estado dentro del Estado o paisito dentro del paisito. Y un paisito de tercera, como es Bélgica, que lo único que da ahora es algún buen futbolista. Bueno, tuvieron una reina, Fabiola de Mora y Aragón, española y tal, con Balduino, pero Balduino se entendía con su institutriz. Es decir, que Bélgica no es de fiar ni en los que van a misa. Y el problema de Bélgica, como el de Alemania, como el de Francia, es que desprecian activamente a los países del sur. Francia estuvo tratando de que España no entrara en el mercado común durante años, después de ayudar activamente a la ETA siempre. Siempre. Cuando España entra en la Unión Europea, en la época de Felipe González, aunque en realidad empieza a entrar en la Unión Europea con los acuerdos de libre comercio de tiempos de Franco. ¿Qué pasa? Que España es demasiado competitiva. España, cuando empieza a hacer los grandes acuerdos suyastres, repito, en la dictadura. Luego, con la excusa de que había dictadura, no entrábamos del todo, no sé por qué.
teníamos las bases americanas, pero bueno, estas cosas. Pues entonces, claro, la agricultura española era molesta, así que a quemar camiones. Y esto sigue hasta hoy. En el caso del golpe de Estado en Cataluña, tenemos dos problemas. Primero, que Mariano dejó que se hicieran 2 referéndums ilegales. El cobarde Mariano, la cobarde Soraya, el siniestro PP de Mariano, que no sé cómo no lo ha echado del partido Pablo Casado. Porque estas son las consecuencias de la cobardía patológica de la derecha maricomplejines. Pero claro, luego ha sido peor. Luego ha llegado Sánchez, que depende de los golpistas para ser presidente, y lo tenemos arrodillado. ¿Arrodillado ante quién? Ante quien sea. ¿Qué es lo que ha sucedido? Ha sucedido que a España se le han inventado una legalidad que no se aplica en ningún país. Y como da la impresión de que este gobierno, con tal de ser investido, le da igual la ETA, la Esquerra, y si pudiera investir a Boye, al que fue condenado como carcelero de uno de los grandes industriales españoles secuestrado por la ETA y que con Roures es de las cabezas del golpe de Estado en Cataluña, pues lo haría ministro de Justicia, pero sin dudar. Y a Roures ministro de Economía. Le da exactamente igual lo que sea con tal de colocarse. Como cuenta hoy Emilio Capmany, en todos los países europeos existen normas en la elección. Por ejemplo, ¿desde cuándo es uno diputado? En España la norma es que cuando recoges el acta. Y como esa es la norma, lo que tiene que hacer un tribunal europeo es respetar la norma de España. Porque España es un país miembro de la Unión Europea. España no es Madagascar. Aunque los gobiernos son bastante peores que los malgaches, que así se llaman los de Madagascar. Pero nos tratan como al pito del sereno. Hace año y pico, una jueza siniestra, bueno, un tribunalucho de justicia de un minúsculo estado, que es Schleswig-Holstein, estadillo, bueno, no sé, Asturias más noble, claro, dirigido por un tío que es separatista alemán, que quiere unirse a Dinamarca. Este es el que se negó a conceder a España la extradición por el delito de rebelión, como si un tribunal corrientucho de un estadillo, de un lugar perdido de Alemania que quiere unirse a Dinamarca, estuviera por encima del Tribunal Supremo español. Dijo que solo por malversación. Y luego llegó la ministra de Justicia alemana y dijo que es que, claro, no había garantías de que aquí se respetaran los derechos humanos y esas cosas. Y ahí es donde actúa el siniestro, el cobarde, el grotesco Mariano Rajoy. Me acuerdo que estaba en Buenos Aires. Y va y dice, el percebe, dice, Alemania es una democracia de primera. Y como es de primera, pues España debe ser de última. Este es Mariano. El cobarde, el chistoso, el del hormiguero, el gracioso. Pues no me acuerdo. Y ya pasamos del cobarde al traidor directamente. Yo dije entonces, y mantengo ahora, que si un país europeo se niega a aceptar el régimen legal de un país miembro de Europa, que es lo que se firma cuando uno entra en la Unión Europea, ese país, en este caso España, tiene que irse de la Unión Europea. Desde luego, romper relaciones, llamar inmediatamente al embajador y decir, oiga usted, si las leyes españolas no sirven para los alemanes tampoco van a tener acogida, las leyes alemanas no van a tener valor en España. Que ustedes han comprado un chalet, pues a lo mejor no lo han comprado. Hombre, que lo he pagado. Ah, sí, también está dando un golpe de Estado y ustedes no nos dejan. Lo que no funciona, no ha funcionado nunca y no funcionará, es que cuando Europa nos da una bofetada digamos, ay, si es que nos la merecemos. Este complejo de mujer maltratada que tiene España con Europa primero, es una estupidez, después es intolerable y después cada vez va más, porque naturalmente el maltratador impune cada vez maltrata más. Hoy dice el editorial del Mundo, Europa no es la enemiga de España. Por una vez estoy en desacuerdo. La Unión Europea se ha convertido en el principal aliado de los enemigos de España. Sin la menor duda. Pero sin la menor duda.
Uno va a las burocracias europeas y parece que pasan de todo. Pasan de todo, pero de unas cosas más que otras. Es evidente que el separatismo catalán, que el golpismo catalán, tiene dos enemigos. Primero, la izquierda española. Claro, es un poco difícil convencerlos de que Junqueras es un golpista cuando tenemos al presidente del gobierno en defunciones, de rodillas, mendigando que a cambio de destruir España lo haga presidente un año o dos. Pero aún así, la legalidad española está dentro de Europa y tiene que ser aceptada por Europa. Y si no lo acepta la Unión Europea, España debe anunciar que piensa dejar la Unión Europea si se discrimina por un racismo patológico de los países del norte a los del sur, si se discrimina a España. Ya ustedes, hombre, ¿usted cree que es para tanto? Es para tanto y para más. Si lo hubiéramos hecho hace años, no estaríamos en esta situación. Si el cobarde, requete cobarde, archicobarde, miserable, Mariano Rajoy, no le hubiera dado la razón a la siniestra, ultraizquierdista ministra alemana de Justicia, que desprecia a España, pues a lo mejor no estaríamos así. Ya nos hemos tragado la suelta de todos los etarras, violadores y asesinos, porque el Partido Popular, cobarde y miserable, del cobarde Mariano Rajoy, del cobarde Gallardón, se inventaron, gracias a que un socialista siniestro llamado López Guerra, para cumplir el pacto de Zapatero con la ETA, se inventó que había que cargarse la doctrina Parot. No había que cargársela. Y consiguió la sentencia de una etarra, Inés del Río Prada, una asesina. Y entonces Gallardón y Mariano, que habían acordado con Zapatero que seguirían su pacto con la ETA, lo que hicieron fue extenderlo a un montón de etarras, 80, no sé cuántos soldados, y de paso a todos los violadores. ¿Había que hacerlo? No. No, no había que hacerlo. Francia, Inglaterra, Alemania han incumplido estas órdenes europeas que tienen carácter de consejo. Dice, España no acata lo de que dice Bruselas. Ah, bueno. ¿Y qué pasaría? No pasaría nada. Pasaría que empezarían a respetarnos. España considera que estamos ante un caso de racismo institucional y no lo vamos a tolerar. Y si la Unión Europea quiere destruir España, nosotros nos vamos de Europa. Es bastante sencillo. Yo soy totalmente eurófilo, siempre que España esté en Europa respetada como igual. Para entrar en un club donde sirvo las copas, la verdad, yo no pago, prefiero cobrar. Y eso es lo que nos pasa. No tenemos respeto por nosotros mismos, ni en los gobiernos, ni en los jueces, ni en los ciudadanos. El que no es maricomplejines es eurocomplejines y si no, rojicomplejines. Una colección de payasos que desconocen la historia de España, que no tienen dignidad. Pero este es el resultado de arrastrarse. Ante Bélgica. Ante Bélgica. ¿Y qué hace Alemania? Estas razas inferiores, que creen que eso no está ahí, hombre, en cuanto rascas. En cuanto rascas, ¿qué es lo que sale? Eso. Yo en mi columna del Mundo digo, la mayor estupidez que dijo Ortega, que dijo muchas cosas sensatas, fue España es el problema, Europa la solución. Bueno, en la situación actual de España, Europa es un problema y España es la solución. Y como no apliquemos que España es la solución, se nos lleva por delante el turbión separatista. Pero vamos, se nos lleva como me llamo Federico Jorge. En fin. Vamos ahora con el triunfo de los golpistas gracias a la Europa de las libertades. La de las libertades. La de las libertades de los musulmanes islamistas en Molenbeek para coger el AVE e ir a matar a París. Las libertades de los etarras para estar en Francia cobrando el impuesto revolucionario. Las libertades de los golpistas en España para vivir tranquilamente, protegidos por la justicia de esa gran potencia antisemita que ha sido siempre Alemania. Y cuando digo siempre, siempre. En el siglo XI llegaron de Alemania los primeros Judentoden, es decir, matadores de judíos. Si uno conoce algo de la historia de Europa, vería que estamos ante un episodio más. Como ahora ya ni se estudia historia de Europa, ni de España, ni de nada, pues hay quien de nada se entera.
Y en las próximas horas, Carles Puigdemont y Toni Comín podrían aparecer en el Parlamento Europeo para recoger sus actas. Esto después de que, tras ese fallo de Luxemburgo, el presidente de la Cámara Comunitaria anunciara que se levantaba la prohibición de que el expresidente fugado se acercara a las inmediaciones. Puigdemont y Comín podrán acceder como visitantes y, en el momento de que obtengan ese acta, viajar a cualquier país de la Unión Europea sin ser detenidos, al menos durante los próximos días. El fallo dio alas a Puigdemont para enarbolar la soflama de que España viola derechos. Hace 9 horas que sabemos que la justicia española tiene secuestrado a un eurodiputado. Y por tanto, vamos a insistir desde hoy, y no dejaremos de hacerlo, en pedir que Oriol Junqueras tiene que ser liberado inmediatamente. Eso no lo ha dicho la justicia europea. Eso es mentira. Pero como mienten como bellacos todo el tiempo. Si dicen Cataluña, Cataluña son ellos y no son ni la mitad. Son despreciables sujetos totalitarios que se aprovechan de la cobardía de los políticos españoles, de izquierdas y de derechas, y de la cobardía patológica de los jueces. Ahora sabemos que Marchena es un traidor. Lo sabemos por la asquerosa sentencia dictada en favor de los golpistas. Pero no lo sabíamos cuando hizo esta consulta. Ahora, Marchena era el mismo, ¿eh? A lo mejor hizo la consulta por lo mismo que ha hecho la sentencia. La sentencia de Luxemburgo no es vinculante y supone la respuesta a la duda planteada por Marchena contra el criterio de la Fiscalía y de la Abogacía, que en un principio no veían dudas. Por eso, a pesar de que Puigdemont urja la puesta en libertad de Junqueras, la Fiscalía no lo contempla y pide su inhabilitación como eurodiputado. Se basa en que ya ha sido condenado en una sentencia firme y que no cabe devolver las actuaciones al momento previo. Bien, hay una cuestión de fondo. La sentencia, como pasa con todos estos, en fin, leguleyos asquerosos, racistas, repito. O sea, España tiene que hacerse a la idea. Nosotros ahora, sobre todo los jóvenes, qué guapos, qué altos, qué bien comidos. O sea, realmente no somos una raza inferior. Para ellos sí. Dice, ¿pero qué he hecho yo? Bueno, pues eres español. Eres español. Y para un alemán, para un inglés, para un francés del norte, eres inferior. Como son inferiores los italianos y los portugueses y los griegos. ¿Por qué? Pues porque son así. Y, hombre, pero eso es absurdo, es injusto. No, injusto sí, absurdo no, porque tiene siglos de existencia. ¿Era absurda la esclavitud? No. Era una canallada, sobre todo si nacías esclavo. A que no nacía esclavo le parecía normal. Hoy sí siempre ha habido. Pues eso. Tampoco vamos a comparar la discriminación con la esclavitud, pero la esclavitud era el final de la discriminación. ¿A qué consultan? ¿Para qué consultan? Recuerden que en el primer caso del juicio, cuando dejó Marchena dar un mitin de 4 horas a Junqueras, yo dije, ya empezamos con los jueces eurocomplejines. Como se instruya el caso mirando no se instruya, que lo instruyó bien Llarena. Como se juzgue mirando a Bruselas, estamos perdidos con jueces eurocomplejines. Bueno, ahora tenemos un lío monumental, porque encima, como Marchena ha traicionado a los demás jueces, el primero al instructor, a Llarena, y a los 4 fiscales, pues a ver qué hace ahora Llarena. Y la clave reside en el último párrafo, precisamente, de ese fallo, y es que para que Puigdemont pueda gozar de la inmunidad se debería levantar la medida de prisión provisional impuesta por el juez Llarena. El magistrado no está dispuesto y avisa de que pasados esos 5 días concedidos a todas las partes para hacer alegaciones, es decir, en torno al 7 de enero, iniciará los trámites para impedirlo en el Parlamento Europeo. Puigdemont además dejaba claro que no pisará España, en todo caso se acercaría como máximo a Perpiñán. Ante la posibilidad de un adelanto electoral en Cataluña se enfrenta a otro dilema. Si optara por presentarse a los comicios catalanes, tendría que dejar su acta de eurodiputado. ¿Y qué hace el partido de Iceta y Falconetti? Pues ayer se tiró 7 horas templando gaitas, un poco más y nos sale a cantar, a ver qué decía. ¿Y qué dijo Sánchez? Sánchez no dijo nada, porque Sánchez se reserva para mendigar. Ahora ya no será de rodillas, será desnudo, como cuando hacen un despojo de brujería en Miami, con tiznado de harina, sentadito y con un huevo en la cabeza, para que la yema del huevo, un huevo roto, cascado, como si fueras a hacer tortilla de embrujado, y te va cayendo y estar así hasta que amanezca. Este estaría así, si hace falta, 7 días y con huevos de avestruz. Pero ayer apareció Carmen Calvo. ¿Y qué dijo Carmen Calvo? Vamos a ver, ¿Carmen Calvo ha dicho algo alguna vez que no sea contrario a la ley, a la razón y a la nación? Pues esta fue la del relator.
Esta es la que quiso meter a España bajo el juicio de un relator que son de esos despreciables sujetos de extrema izquierda que van dándole las razones a los terroristas, a los separatistas. Pues ayer salió, pero no Sánchez. Esperaban un fallo más ambiguo en el gobierno y tardaron hasta 7 horas en reaccionar. De hecho, el Partido Socialista continuó con normalidad esa ronda de contactos, esta vez con el PNV, y no fue hasta que la Esquerra dio por rotas esas negociaciones cuando decidió pronunciarse. Lo hizo a través de un escueto comunicado en el que decía respetar todas las decisiones judiciales. La previsión de investidura para el día 30 se diluye ante la exigencia de Marta Vilalta de que el gobierno apoye la decisión del Tribunal Europeo a través de la Abogacía del Estado. Carmen Calvo no cerraba la puerta a esa posibilidad y culpaba de la situación a la herencia del gobierno anterior. Hoy, después de esta sentencia, el gobierno del Estado español puede demostrar que va en serio hacia la vía de la desjudicialización y hacia la vía de la política. Por lo tanto, lo que le pedimos al gobierno del Estado español es que respete y acate esta sentencia. Somos un gobierno que respeta todas las sentencias de los tribunales españoles y también de los tribunales supranacionales en el ámbito de la Unión Europea. El actual gobierno es el heredero de esta situación creada por el anterior gobierno de España. Nosotros somos quienes hemos heredado una situación que estamos administrando en los términos más democráticos posibles. ¿Qué es eso de administrar en términos democráticos? Esta es una gansa, la otra no sabe hablar español, esta no tiene idea, no sabe ni lo que dice. Estaría hablando 7 horas y no se le habría entendido nada. Y si sois herederos, ¿por qué no rectificáis? Porque que yo sepa, al gobierno anterior lo echasteis con la ayuda de los golpistas. ¿O no? Calvito, a ver, ¿con quién echasteis vosotros, que sois 4 gatos mal contados, 6 millones cuando habéis tenido 11, y 120 escaños, que es una birria de mayoría? ¿Con quién echasteis a Cobardiano? ¿Con estos? ¿Con Junqueras? ¿A quién mandabais al Marqués de Galapagar a negociar vuestros presupuestos? ¿A quién? ¿Quién os mandaba? ¿Quién iba en Navidad a la cárcel a mendigar el apoyo a los presupuestos? Pablo Iglesias. ¿Por orden de quién? De Falconetti, de Cunfraude. Pero si el golpe sois vosotros. Y sale, todo porque no se habían enterado. Estaban seguros, les habían dicho que iba a ir muy bien, que es lo que te dicen en Bruselas. No, lo tuyo va a ir muy bien. Hasta que de pronto condenado a muerte. Pero no me habías dicho que me iba a ir muy bien. No sé qué ha pasado. No sé qué ha pasado. Bueno, ¿y qué hace la oposición? Inés Arrimadas se ratificaba en la necesidad de la vía 221, al tiempo que Espinosa de los Monteros acusaba a la Unión Europea de atacar la soberanía nacional y la Constitución española. Para Pablo Casado, esta situación evidencia aún más con quién está negociando Sánchez. Pero quizás de su necesidad de llegar a un acuerdo para gobernar haremos historia y haremos una vía que yo sigo siendo optimista, que creo que hoy más que ayer puede ser una realidad. Nada ha cambiado jurídicamente. El Partido Popular va a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que Junqueras cumpla su condena y Puigdemont responda ante sus delitos en un banquillo. Un ataque a nuestra soberanía, es un ataque a nuestra justicia y es una demostración más de la falta de lealtad de instituciones europeas a miembros importantes como lo es España. Estas instituciones no se atreverían, por ejemplo, a atacar a miembros como Alemania. ¿Por qué? Pues porque otros miembros de la Unión se hacen respetar. Tienes razón. Tienes razón. Dígalo Espinosa, Abascal o su porquero. Tienen razón. Claro que tienen razón. Jamás le harían esto a Alemania. Un separatista bávaro, un separatista corso. Bueno. Un piojo que hay que extirpar. España, lo que sea. ¿Por qué? Pues porque no nos hacemos ni respetar ni temer. Respetar, hacerte respetar y hacerte temer en política internacional son sinónimos. La gente respeta lo que teme y lo que no teme no lo respeta. Inglaterra se ha ido. Lo pagará dentro. Nosotros, como no nos vayamos, lo vamos a pagar dentro. O sea, por irse a Inglaterra probablemente perderá Escocia, Irlanda del Norte y será el reino desunido de la Inglaterra, porque no quedará más. Pero como España no nos ponga pies en pared, la Unión Europea va a ser el aliado decisivo para la destrucción de España.
Vamos a ver, no, que no diga Casado que no ha cambiado. ¿Cómo no que no ha cambiado nada? ¿Cómo que jurídicamente no ha cambiado nada? ¿Pero cómo no va a cambiar? ¿Pero cómo no va a cambiar? Si es interpretable hasta la suspensión de la euroorden. Y de hecho unos quieren y otros jueces no quieren. ¿Cómo que no ha cambiado nada? Pero vamos a ver, ya estamos otra vez cobardeando en tablas. Inés a la suya, ¿necesitamos un gobierno? No. Necesitamos un gobierno efectivamente de unidad nacional. Necesitamos que el PP y Vox ofrezcan a Sánchez una abstención y si no, una oposición radical. Y si hay que irse de Europa, nos vamos. No pasa nada. En Europa seguiremos. La Unión Europea va camino de su destrucción. Si la Unión Europea es simplemente el recipiente de la inmigración islámica, ahí no pintamos nada. Ya no pinta nada Inglaterra y esto va a seguir así. Cuando ha atacado a Polonia, ¿qué ha hecho Polonia? Acordarse de los ancestros de todos los que la atacaban. Cuando ha atacado a Hungría, exactamente lo mismo. Por desgracia, nosotros no somos una nación como Polonia, ni siquiera como Hungría. Nosotros somos una gran nación con una basura de casta política. Seguimos con Silvia Rivero y Rubén Fernández. Y dirán ustedes, ¿y qué va a hacer ahora el Catanaz y Torra, el que dice que los españoles hablamos de la lengua de las bestias salvajes? Yo supongo que esto para un belga o para un alemán es normal. Los españoles hablamos la lengua de las bestias salvajes porque somos bestezuelas. Si uno se asoma al abismo de los prejuicios, del racismo y del odio religioso europeo, que es secular, pero hay que asomarse, hay que mirarlo. O sea, la realidad es real. Luego se puede cambiar, pero primero hay que aceptar la realidad como es. Pues esto de que haya un tío que dice que los españoles hablamos la lengua de las bestias salvajes y esté en su cargo, es la excusa para que los europeos digan hay que proteger a este tío. Digo los europeos del norte, porque los italianos, los portugueses, los griegos, pigs, nos pusieron los británicos que han acabado largándose los primeros. Portugal, Italia, España y Grecia. O Grecia y España, pigs, los cerdos. Esta es la realidad europea. Si el que no la quiera entender, pues no entenderá nada. ¿Qué va a hacer ahora el Catanaz y Torra? Pues montará el número. Quim Torra va a recurrir la pena de 1 año y medio de inhabilitación a la que ha sido condenado por desobediencia. El presidente de la Generalitat, el primero en ser condenado en activo, va a acudir al Tribunal Supremo a pesar de no reconocer a los jueces españoles. Sostiene que la decisión de los tribunales es política. Como he dicho, presentaremos el recurso al Tribunal Supremo, donde volveremos a plantear las cuestiones técnicas y las prejudiciales que no quiso tramitar el Tribunal Superior de Justicia. Hoy se ha anunciado una sentencia eminentemente política con el único objetivo de debilitarme y de esa manera intervenir en la situación política de Cataluña. Bueno, este mendrugo le dijeron no quites los lazos amarillos, que como quites los lazos amarillos te inhabilitaremos. Y los quita. Que te hemos dicho que no quites los lazos amarillos, y los quita. Y al final, los jueces que están mirando al gobierno, y el gobierno que está entregado al partido y al otro partido, a los partidos separatistas, pues no han tenido más remedio que dejar que el juez lo condene un poco, con un recurso que es un año ahí hasta que realmente se vaya. ¿Cuándo se irá? Cuando le convenga convocar elecciones, es decir, cuando le dé la gana. Pero vamos con un asunto. Recordarán ustedes que tenemos este gobierno por la cobardía de Mariano, cobardía miserable, de no dimitir y dejarnos este regalito para que nos jorobemos. Y que la moción de censura que montaron el PSOE con la ETA, con los padrinos del PNV, con los sicarios del golpe de Estado catalán y el zurriburri nacionalista, provincialista, separatista, etcétera, era por la corrupción. Y el que más aullaba era el marqués de Galapagar. Bueno, pues ha empezado a lo de siempre. No le pagas al servicio y el servicio, que lo ha visto todo, pues empieza a cantar. Y la señora no se lava los dientes, y la casa está perdida, y además nos trata patadas, y me lleva a calentar el coche por la mañana a las 6, porque quiere con el coche calentito, y tengo que ir a Madrid a comprar la comida del perro, y en fin, te va contando la vida misma. Dicen los ingleses, que son muy suyos, dicen, nadie es un héroe para su mayordomo. Bien, pues el tesorero de Podemos
Yo creo que cometió un error Pablo Iglesias cuando decidió cargarse a Eduardo Inda. Porque Pablo Iglesias tiene un partido golpista, comunista, por tanto golpista. Pero Eduardo Inda tiene un periódico, OK Diario. Y entonces, claro, en un periódico pues tienes 1 o 2 o 3 que están todo el día a ver. Y aquí ha pillado. Y efectivamente, hoy sale ya la primera cuestión. Y esta sí que es una cuestión gorda. El tesorero de Podemos cobra 4.000 euros en B al año en sobresueldos, según desvela OK Diario. Daniel de Frutos, que acompañó a Iglesias y Montero en la firma de la compra del chalet, se embolsa 300 euros mensuales en dinero negro. Además, tiene viajes urbanos en taxi de forma recurrente que acredita sin tickets correspondientes. Toda la información son parte de las irregularidades descubiertas por los 2 abogados despedidos tras sus investigaciones internas. Debe de ser esto parte, el cobrar en negro, parte del acoso sexual laboral, no, acoso laboral de género, que al parecer perpetraba Calvente, la otra no, como es mujer, no acosa. Bueno, pero ahora algo fantástico. Ayer la Moncloa demostró cuál es su programa político, eso que los gilís llaman la hoja de ruta, brotes verdes, en fin, majaderías anglicistas. Ayer sale un tío que es muy chulo, o sea, tú lo ves en televisión y parece que los demás huelan mal. O sea, mira así. ¿Qué hago yo aquí con esta gentecilla de todo a cien? Pues se llama Oliver, es el jefe de comunicación de Pedro Sánchez, y ayer cargó contra los periodistas que se atreven a hacer preguntas. Yo creo que lo que no aclaro es si estuvieran de rodillas, permitiría alguna pregunta más. A lo mejor esa es una solución. Si se arrodillasen como ante el emperador de la China, pues tal vez, pero un emperador de fuste de la dinastía Tang, o sea, entonces a lo mejor. El jefe de comunicación de Pedro Sánchez, Miguel Ángel Oliver, acusa a los periodistas que cubren la información de Moncloa de ser tertulianos y activistas, de ser actores políticos que trabajan como periodistas. Tacha de tendencia enfermiza su afán por preguntar después de que la prensa se quejase de la actitud del presidente, que se niega sistemáticamente a responder o limita el número de preguntas en sus comparecencias. Es que ahora todos los periodistas de Moncloa son tertulianos, todos. ¿Y eso no tiene nada que ver con la información? ¿O tiene algo que ver con que cada uno tiene una cuota determinada de activismo y de protagonismo mediático también, sobre cuál es su posición, qué es lo que dice y cómo inquiere en este caso al protagonista? O sea, tenéis todos los medios en la mano y aún protestáis. ¿Y tú qué eres, Oliver? Tú dices que eres periodista, ¿tú qué eres? Yo te digo lo que eres. Tú eres al periodismo lo mismo que Sánchez a la política. Un accidente en el terreno. Tú eres un tío muy chulo como tu jefe, que no vale absolutamente nada. ¿Qué has hecho tú en el periodismo? O sea, ¿qué libros has escrito? ¿Qué exclusivas has contado? ¿Qué guerras has cubierto? ¿Qué actividad diplomática? ¿Qué análisis económico? ¿Qué libros de divulgación histórica? ¿Qué has hecho en tu vida profesional? Pues lo mismo que Falconetti, de tu jefe. Es que son tertulianos. Bueno, y tú ni eso. En fin. Ayer en la Comunidad de Madrid, menos mal que está Santa Isabel Díaz Ayuso, que tiene paciencia hasta que ya se remanga y empieza a repartir. Vamos, parece la defensa del Atlético en los tiempos de Capón y de Iselín Sánchez Santos Ovejero era, ¿verdad, Willy? El cacique del área. Sí. Madre mía, no. Si pasaba el hombre, no pasaba la pelota. Si pasaba la pelota, no pasaba el hombre. Qué tremendo. Y aquel Capón. En fin, pues ayer tuvieron que suspender porque Vox está en plan de tocar las narices. Luego querrá unidad nacional frente a la Europa. Hombre, si estás tocando las narices, porque es lo que está haciendo, tocando las narices en Madrid para hacértela interesante, esto irá regular. La Comunidad de Madrid ha decidido retrasar la tramitación de los presupuestos regionales hasta saber si Pedro Sánchez formará gobierno con Esquerra y Podemos. En el Pleno, la presidenta Isabel Díaz Ayuso explicaba así la decisión de su gobierno. Hemos esperado un tiempo antes de efectuar estos presupuestos y es que creo que es lo más conveniente en estas circunstancias. Es que a lo mejor de ministro de Hacienda a partir de enero tenemos a un etarra. Es que esa es la situación política que tenemos en España. Bueno, y estaba indignada una tía que quema cajeros. O sea, pero vamos.
Pero como excusa no está mal, ¿eh? Es decir, fíjate que me tengo que escudar en la clase de basura que tiene de aliados el presidente, porque claro, Vox está en tocar las narices. Bien. Por cierto, hemos tratado de hablar hoy con Ortega Smith, que tendría que explicar esa acusación en el juicio de golpe. Está perdido, debe estar con Oliver. Uno no hace de periodista y el otro no hace de político. Era imposible. Tienen una agenda tan nutrida que medios que todos los días escuchan cientos de miles a cada hora de sus votantes no pueden atender. Esto es como la campaña electoral. Están en Villatempujo, tienen un mitin que es que empieza a las 8. Si en Villatempujo, ¿cuántos habitantes tiene? Tiene 12, pero en verano se van a 42. Ah, vale. Entonces, qué duda cabe. Bueno, y ahora la foto de la ignominia. Esto pasa porque Casado no hizo la purga que tenía que haber hecho, cuando la tenía que haber hecho. Yo le dije, este es el momento, Pablo, de la campana de Huesca. O sea, no dejes a nadie, pero sobre todo a ningún sorallo. Dejó a los sorallos, dejó a Alfonso Alonso, y esto es lo que pasa. Pues que la presidenta del PP de Vizcaya, Raquel González, ha brindado con la candidata de Bildu, Joni Goirizelaya, en la Copa del Ayuntamiento de Bilbao. La Popular ha posado con todos los portavoces municipales, incluyendo a la que fuese abogada de Arnaldo Otegi, de Juana Chaos y miembro además de la mesa de Herri Batasuna hasta el año 2009. Pues esto es lo que es. Esta sí que es una histórica, es de la época de Otegi. ¿Y qué decía Casado de Idoia Mendia brindando en el Diario Vasco? Que era intolerable, ¿no? Que era una ignominia. ¿Cómo se puede brindar con Otegi? Pues esta es su abogada. Es que no se puede estar al plato y a las tajadas en la procesión ni repicando. O repicas o vas en la procesión. Me niego a decir procesionar. Vamos con la Caixa a la prensa económica. Luis Fernando Quintero, buenos días. Muy buenos días, Federico. Bueno, Amancio Ortega, ¿cómo se va a poner el Marqués? Primer accionista de Nagas. Primer accionista particular, ¿eh? Particular. 281 millones ha desembolsado el dueño de Inditex, que se ha convertido en ese primer accionista privado de Nagas, y como casi todo lo que hace Amancio Ortega, pues es merecedor de noticia y de portadas en la prensa. Hoy lo lleva el diario Expansión, que oye, que todo un Amancio Ortega, hay que recordar, una de las 2-3 mayores fortunas del mundo, haga esa apuesta por una empresa, pues yo creo que también tendrá su reflejo. Pues sí, y por cierto, antes de irnos a los deportes, que a este paso tenemos que llamarles esportes, porque esto ya es un catalanismo todo, ahora hay el informe Libre Mercado, sí. Una época en que Marisu, la comunista, la socialcomunista del gobierno, decía que el Estado era usurero con Andalucía. Era usurero con Andalucía cuando Montero estaba en Andalucía y Montoro en el Estado central, en el gobierno, en Hacienda, pues Montoro era un usurero, no se le podía poner esa disciplina de gasto a Andalucía, esto era intolerable. Luego resulta que llegó y dijo, anda, mira, esto me va a servir para darle a... Eran los dos diputados por Sevilla. Sí. Digo diputados por no decir otra cosa, claro. Imputados no lo han sido. ¿Y cuánto deberían serlo? Sí. Bueno, vamos a ver qué resaca hay del dichoso clásico. Aquí el clásico es Cervantes. Eso es el puñetero Barcelona-Madrid de toda la vida. ¿Qué leche es clásico? Clásico es Platón. No sé, Homero es un clásico. ¿Qué va a ser un clásico, un partido de fútbol? En fin, que nos lo cuente Uri Domínguez. Hay un lugar donde miles de ilusiones se hacen realidad. Las ilusiones de los que disfrutan de la vida, las de los que quieren reformar su casa, las de los amantes de la tecnología. Ven a CaixaBank y haz realidad tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer. Vamos a ver, don Guillermo Domínguez. Don Federico, muy buenos días. ¿Qué implacables actuaciones va a cometer el Real Madrid, con permiso de don Luis Herrero, que es de la línea Blandurria, después del atraco en el Nou Camp? Va a pedir a la Federación los audios de esa conversación que tuvieron el árbitro principal, Hernández,
con de Burgos Bengoechea, de Gerona Bengoechea. De Gerona. ¿Cómo le llamas de tú? Burgos no humillemos a Burgos, de Gerona. La tierra del Cid. Sí. Bueno, pues se va a pedir los audios de esa conversación para, pues argumentando que si la Federación de Rubiales hace gala de transparencia, pues que le permita conseguir esos audios para ver qué es la conversación que tuvieron y qué es lo que pasó en esos 2 penaltis a Rafael Varane. Bueno, pues que los robaron, que necesitan audios. Hombre, lo Real único Madrid que ha lo va a pedir publicado de la momento. prensa deportiva, que es totalmente antimadridista, el ASCO y el Marsa, o sea, se han sacado hasta la foto, si está Varane que tiene una pierna que parece las En la sardenas. portada de AS, por ejemplo, vemos pues eso, el agarrón de Rakitic a Varane y el plantillazo del Lenglet al central francés del Real Madrid. ¿Y necesitan audios? ¿No le basta lo que se ve? Lo que se ve, sí, claro. Lo que pasa es que quiere ver cómo actuaron ahí los árbitros en esas 2 jugadas. Necesitan verlo. Esto es para que se olvide. Esto es que no van a hacer nada. Yo creo que no. Bueno, el Real Madrid lo puede pedir, pero la Federación yo creo que no va a hacer nada. Mira, ¿sabes lo que podemos hacer? Recetarles algo mejor, ¿no? Ya que no hacen lo que tienen que hacer, por lo menos que tomen algo. El mejor acompañante para los platos ahora, por ejemplo, en estas cenas que ¿Y vienen. a ti, tú qué es lo que ves? A ver, Dani. El vino blanco de la denominación de origen Rueda, un Rueda fresquito. Exactamente, un vino elaborado con la variedad verdejo autóctona de la zona y que aporta aromas y sabores perfectos para maridar estos menús de Navidad. Por eso, la mejor manera de compartir tus momentos en esta Navidad es con un vino, la denominación de origen líder en vinos blancos de calidad. Un vino de Rueda que además nos felicita en la Navidad. Bueno, pues nosotros nos vamos a las noticias de cercanía, después iremos naturalmente a la tertulia y viene Pepe García Domínguez, no sé si del Escorial, de Lugo, de Barcelona. Pepe es de tantos sitios, de Cuenca, donde ha probado el carnet de conducir, viene Maite Rico, viene Isabel San Sebastián y sobre todo vamos a tener a eso de las 9 al presidente de Galicia. Porque Galicia presenta presupuestos con rebajas fiscales que no sabemos si le pueden llevar a la cárcel. Porque claro, aquí, si subes los impuestos, eres progresista. Si bajas los impuestos para que la gente conserve su dinero, intolerable, austericida y todas esas cosas. Y además que hay que preguntarle otras cosas a Alberto Núñez Feijóo.